Ya, 3, 2, 1, ya. Primeramente, muy buenos días, querido profesor y compañeros el día de hoy presentes, además de las otras personas que vayan a ver este video en un futuro. El día de hoy vamos a hablarles sobre nuestro tema, el cual es la crisis política e institucional del Estado boliviano durante las elecciones de octubre del 2019, para lo cual voy a dar paso a que pueda explicarles la coyuntura de este tema mi compañera Lisbeth Ríos. Bien, prosiguiendo con la exposición, vamos a tomar el punto de la coyuntura. La coyuntura o situación de la crisis que desemboca en el país, tanto política y socialmente. Recordemos que anteriormente, en el 2005, el partido político que gana las elecciones con el 54%, conocido como el MAS o Movimiento al Socialismo, toma el poder el 2006 para luego tomar el poder 3 años consecutivos que hasta ahora sigue en el poder. Recordemos que se realizó un referéndum con el objetivo de que el pueblo decida si el gobierno de Morales pudiera ser reelecto a las nuevas elecciones, pero sin embargo pierde con un rotundo no, con el 51,30% y con un sí con el 48,70%. Definitivamente el país ya no lo quería. A este hecho se le conoce como el 21F, donde Bolivia dijo no. Prosiguiendo, le tomo la palabra a mi compañero. Muy bien, continuando con la explicación, vamos a pasar a la jornada electoral. La oposición política en el país había centrado sus esfuerzos en legitimizar la posibilidad real de la segunda vuelta electoral, asumiendo la imposibilidad de conseguir la derrota del MAS. Pero este sueño sería más que una realidad, ya que se lograría una segunda vuelta electoral al MAS. Aunque ocurre un incidente en el conteo preliminar de los votos, y esto sirve como un catalizador de la escala de la movilización de la oposición política en el país. Esto sumado a la oficialización del triunfo del MAS por una diferencia, por así decirse, de 10% sobre el segundo derivo de los derechos de octubre de noviembre de 2019. Una vez estos resultados oficializados, la oposición no se queda callada. Lo que ocurre es que, que se realiza un comité cívico en Pro Santa Cruz, dirigido en ese momento por Luis Fernando Camacho, el cual decreta un paro cívico indefinido a partir del 22 de octubre de 2019, diciendo que este ha sido un fraude electoral. Ahora voy a pasar a darle la explicación, bueno, para que les explique mi compañera Maloy. Continuando con la exposición, tenemos la denuncia del fraude electoral. No está de más recalcar que anteriormente este partido del MAS y PSP, como también su representante, Juan Evo Morales Ayma, en anteriores años, incluso elecciones, tuvieron mucha influencia en la población, tuvieron apoyo de parte de la población. Pero en las elecciones del 2019, el tema que estamos tratando en esta ocasión, vemos que esa influencia eh, baja, es decir, hay una baja popularidad, tanto eh, para el partido del MAS como también, ¿no? Para su representante. Es necesario recalcar que existen dos clases de conteos en las elecciones. Uno que se da antes del conteo oficial es el TREP, que son transmisiones de los resultados electorales preliminares. Y otro que son los conteos ya oficiales. En esta ocasión es necesario mencionar la importancia de la OEA, Organizaciones de Estados Americanos. ¿Por qué? Hay dos, por así decirlo, dos opciones, dos pensamientos. Uno, que la OEA, en un informe preliminar que presentó, fue que
según ese informe, existieron fallas en el conteo TREP, en el conteo, por así decirlo, no es un conteo rápido, preliminar. Entonces, eso ocasionó, por así decirlo, duda en la población, ocasionó, por así decirlo, desconfianza entre las, entre la población, entre Bolivia. También es necesario recalcar el segundo pensamiento, es decir, que este informe preliminar de la OEA fue fue una intención política para acelerar el aparentemente golpe de Estado en contra del gobierno de Juan Evo Morales Ayma. También es necesario compartir esta información que en este ambiente de conflictos que sucedió en el año 2019 fue una oportunidad para que civiles se hicieran personajes, por así decirlo, conocidos y tuvieran apoyo y influencia en, bueno, de la gente. Continuando con la exposición, voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con la explicación, voy a dar a conocer del periodo de la renuncia del presidente al quiebre del orden constitucional. Mientras la crisis seguía la crisis aquí en Bolivia, de lo que pasó a la segunda vuelta de las elecciones, pasó a la renuncia de Evo Morales, lo que pidió como tanto sería Camacho y Carlos Mesa como su rival. Esto inició el 3 de noviembre cuando los cabildos acuerdan concentrarse en esta nueva exigencia y se le da al presidente 48 horas para que la atienda. En la presunción de que el periodo no sería ascendido, el que Camacho comienza a hablar de la posibilidad de que él personalmente viajará a La Paz para poder hacer la crítica de la renuncia de Evo Morales. Camacho pedía la renuncia y también Carlos Mesa, ya que Carlos Mesa era el segundo que estaba en las elecciones para poder llegar a la presidencia. Eh, Esto pasa porque, según la Constitución Política de Bolivia, el gobernador de Bolivia solamente puede gobernar más de 2 gestiones de gobernadores. Eh, Después de esto pasa, le dan todo este tiempo de 48 horas y al no cumplirse, las personas empiezan a atacar a los que pertenecen al movimiento al socialismo para poder tener presión, para presionar al presidente y para poder que éste otorgue la renuncia. El presidente no tuvo más elección que que acceder a la renuncia debido a los conflictos que se realizó contra sus compañeros de socialismo, del movimiento al socialismo. Fueron atacados en sus hogares, tanto como en los establecimientos del gobierno y otras circunstancias. También fueron cada persona que creí que era parte del movimiento socialismo o apoyaba, fue agredida y también fue amenazada de que estas, si no, Evo Morales no daba la renuncia, esto iba a continuar e iba a ser aún peor. Como lo siguiente, le doy la palabra a mi compañero Juan. Muy bien, continuando con la explicación del tema. Muy bien, llegamos a este punto que es la renuncia del presidente y el derrocamiento de todo un gobierno, ¿ok? Hubieron días que fueron críticos, que son el 10 y el 11 de noviembre, que son muy puestos a recalcar.
Ok, muestran el cambio de una demanda en los movilizados, que en primera instancia pedían la segunda vuelta electoral. Y, ok, seguido esto, se presentan muchas movilizaciones para luego cambiar y exigir la renuncia del presidente. Una vez logrado el objetivo, el segundo objetivo de la renuncia, eh, supuestamente es una evidente lucha más por sacar al movimiento al socialismo del gobierno. En el lapso de esos días, eh, se desencadena un proceso en el que la oposición va incrementando el poder a medida de las movilizaciones y la crisis. Eh, en este tiempo también en este tiempo también es evidente la renuncia de varios integrantes de la bancada del MAS en el órgano legislativo. En la Cámara de Diputados, supuestamente por presión de la oposición, haciendo secuestros de familiares y etcétera. Eh, Dado esto, doy el siguiente punto. Bueno, compañeros, continuando con el tema, vamos a pasar a lo siguiente. Una vez que los integrantes del órgano legislativo hayan renunciado y de la Cámara de Diputados el presidente haya renunciado, se forman varias reuniones en la Universidad Católica de Bolivia ubicada en La Paz, donde destacan el presidente o el embajador de Brasil representando los intereses norteamericanos, Tuto Quiroga, Camacho y algunos funcionarios más de la Iglesia Católica. Y aquí es donde sobresale el nombre de la senadora Yanine Áñez, donde en una asamblea constituyente se autoproclama presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta se va, su presidencia comienza cuando le ponen el blasón o la bandera de presidenta en la Plaza Murillo, donde había tres paneles de seguridad que eran los pititas, que eran los antimasistas, la policía y el ejército. Una vez Janine entra al poder, se desestabiliza todas con varias protestas, por decirlo así, donde Janine Áñez mm, da a conocer o modifica o crea el decreto supremo 4078, donde se permitía el uso de fuerza a las Fuerzas Armadas, a los policías, de que si llegaban a usar la fuerza o llegar a ser muy violentos contra la población, deprimiendo protestas, no iban a recibir ningún cargo penal. Aquí es donde entra la SICH. El SICH entra en el 15 de noviembre a hacer una inspección a Bolivia, donde se encuentran varias cosas violentas y violaciones de los derechos humanos de la población boliviana, a lo que aconsejan crear el, esas siglas significan Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde él también es como una mini SIC boliviana, donde está encargado de hacer que se cumplan los derechos humanitarios que tenemos. A lo que deciden es redactar un informe de lo que sucede. Mayormente han habido dos sucesos trágicos en el gobierno de Yanine Áñez, uno que es en Sincata y otro que es en Sacaba, donde se reprimieron protestas y como claro ejemplo no sería donde dejan dos ataúdes ahí. Al final, la GIEI de Bolivia termina siendo un informe en el cual se muestra que hubo 37 muertos a lo largo de ese gobierno y las protestas. También menciona que hay muchos lesionados y recomienda al gobierno que se haga algo para conmemorar y no olvidar sus memorias de estos sujetos que lucharon por sus derechos. Finalizando con eso sería, profe, muchas gracias por su atención. Fin.